aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los hermanos y hermanas que me escuchan, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Si te gusta este segmento, suscríbete y compártelo con otros. Es completamente gratis. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Agradeciendo la participación de la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. El versículo dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio. Hermanos, la óptica es la del tiempo después de la Pascua judía, cuando el Señor Jesús haya entregado su Espíritu Santo. Aquí se describe su obra primero con respecto al mundo y luego con respecto a los discípulos. El Paráclito que enviará el Señor Jesús de parte del Padre Celestial, que estará al lado de los discípulos y en ellos dará pruebas acerca de las acciones del mundo respecto del Señor Jesús. En otros términos, hermano que me escuchas, el Espíritu Santo hará ver y comprender que en el proceso del Señor Jesús fue el mundo quien estuvo en el error. El Señor Jesús, en cambio, estaba en la verdad. El Paráclito, actuando como abogado ante los creyentes, porque en Juan capítulo 14 el Señor Jesús nos dice, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre. Ese Paráclito les convencerá de la incredulidad del mundo. Los convencerá de la cualidad del Hijo de Dios, probada por su paso al Padre Celestial. Y, hermano que me escuchas, de la derrota de Satanás.
Ya el Señor Jesús lo había predicho en Juan capítulo 12, donde dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. La palabra convencerá se puede traducir como acusará. Pero el Espíritu de Dios no es acusador como Satanás, sino consolador. Por eso se le llama Paráclito o abogado. Él les hará comprender al mundo el pecado del cual es víctima, que es no aceptar al Hijo de Dios. Hermanos, el que ha condenado al Señor Jesús comprenderá que Él es el Salvador del mundo, como lo profesan los samaritanos en Juan capítulo 4. Y reconocerá que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo profesa Juan el Bautista en Juan capítulo 1. A su vez, los discípulos podrán dar ese testimonio en favor del Señor Jesús y en contra del mundo. Porque en Juan capítulo 15, el Señor Jesús dice: cuando venga el Paráclito, Él dará testimonio de mí, pero también ustedes darán testimonio, porque están conmigo desde el principio. Hermanos, aquí justicia significa el que tiene la razón. El Espíritu Santo hará comprender que el Señor Jesús tiene la razón. El mundo descubrirá la carencia del propio obrar y verá la belleza del amor. Aquí, la palabra juicio significa condena. El Espíritu Santo en la cruz hará comprender el juicio de Dios, que condena el pecado y salva al pecador. Seguimos en este versículo. Dice: en lo referente al pecado, porque no creen en mí. Hermanos, en estos versículos se especifican las tres acciones del Consolador con respecto al mundo. Lo iluminará acerca de su error al convencerlo del pecado. Les hará descubrir la mentira al hacerle comprender lo que es justo. Lo salvará de su mal, mostrándole cuál es el juicio de Dios. Aquí se dice que el pecado del mundo es no creer en el Señor Jesús. Nuestro error, hermano que me escuchas, desde el principio, es no creer en el amor del cual venimos. Quedamos curados de ese pecado al contemplar al Hijo del Hombre levantado, porque allí veremos que Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvarlo, según lo anuncia Juan, capítulo 3. Esta incredulidad no es solamente un hecho pasado, actúa también actualmente en aquellos que, al no creer en el Señor Jesús, no han reconocido ni han creído en el amor que Dios les tiene, según lo anuncia Primera de Juan, capítulo 4.
Seguimos leyendo el versículo. Dice, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre. Hermanos, el Consolador, al revelar la mentira de Satanás, mostrará que el Señor Jesús tiene la razón y el mundo está equivocado. Su cruz no es humillación ni derrota, sino glorificación y triunfo del amor. Ya no vemos al Señor Jesús en la carne, porque está junto a Dios. Lo volveremos a ver gracias al Espíritu Santo, que nos hace vivir de Él y como Él. Seguimos en el versículo. Dice, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Hermanos, el mundo que ha juzgado y ha condenado al Hijo de Dios comprenderá la cruz como juicio de Dios contra el mal y salvación del creyente. En efecto, la cruz es revelación del amor de Dios. Con ella, el Hijo de Dios condena y expulsa de nosotros al príncipe de este mundo, según anuncia Juan, capítulo 12, que nos mantiene esclavos en su mentira. Este papel del Paráclito, como acusador del mundo y defensor del Señor Jesús, tocará tres ideas básicas, que son pecado, justicia y juicio. De pecado, porque no creen en mí. El Paráclito, hermano que me escuchas, dará pruebas a los discípulos de que el mundo es reo de pecado. Y ese pecado fundamental fue y es no creer en el Señor Jesús. El apóstol Juan había expresado ese rechazo básico desde el himno prólogo que dice, y el mundo no lo conoció, en Juan capítulo 1. Y lo subraya a lo largo de toda su obra. En el discurso con Nicodemo se lee, pues este es el juicio, que la luz ha venido al mundo. Pero amaron los hombres más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Juan capítulo 3. Sus mismos hermanos, hermano que me escuchas, no creen en el Señor Jesús. En Juan capítulo 7. Al final de su ministerio, a pesar de haber hecho delante de ellos tan grandes signos, no creían en Él, como lo anuncia Juan, capítulo 12. Y la falta de fe es la explicación última de la traición. Dice, pero hay algunos entre ustedes que no creen, pues Jesús sabía sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo entregaría, en Juan capítulo 6. De justicia, porque voy al Padre y ya no me verán. Hermanos, el Paráclito dará pruebas a los discípulos en relación a la justicia. Dado el contexto, el término justicia hay que entenderlo aquí en su sentido forense y legal. No es, por tanto, el sentido más amplio
ni menos el sentido de la justicia salvífica de Dios, de que trata el apóstol San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3. El Paráclito, pues, hará ver a los discípulos de parte de quien estaba la justicia. Les probará que el mundo estaba en el error cuando tildaba al Señor Jesús de transgresor de la ley mosaica en Juan capítulo 5, de seductor en Juan capítulo 7, de pecador en Juan capítulo 9, de endemoniado en Juan capítulo 8, de blasfemo en Juan capítulo 10. Y fue injusto al condenarlo a muerte. El Señor Jesús, en cambio, hermano que me escuchas, tenía la razón. Y la justicia clama en su favor. La prueba de ello es que el Señor Jesús va al Padre, según lo anuncia Juan, capítulo 20. Su glorificación es el argumento máximo de que Él se encontraba en la verdad. Decía la verdad, según lo anuncia Juan, capítulo 8. Había venido para dar testimonio de la verdad, según Juan, capítulo 19. Y era él mismo la verdad, según lo anuncia Juan, capítulo 14. Y vuelto a su Padre, el Señor Jesús goza de la gloria divina que poseía como propia desde antes de la creación del mundo, según lo anuncia Juan, capítulo 17. Hermanos, esta desaparición corporal del Señor Jesús es la consecuencia necesaria de su subida al Padre. Una vez glorificado, el Señor Jesús no pertenece ya a este mundo y escapará a las dimensiones de la situación terrestre. Pero no obstante esto, Él vendrá de manera misteriosa, juntamente con el Padre Celestial, para hacer su morada en el interior de los creyentes, donde está el Espíritu Santo, dando testimonio de Él, según lo anuncia Juan, capítulo 15. La prueba que el Paráclito dará a los discípulos en contra del mundo es hacerle comprender que el príncipe de este mundo ha sido ya condenado. El príncipe de este mundo, hermano que me escuchas, iba ciertamente a jugar un papel importante en la pasión y muerte del Señor Jesús. Y parecería haber alcanzado la victoria. Sin embargo, el Espíritu Santo hará saber que este príncipe del mundo no tuvo poder alguno sobre el Señor Jesús, como lo anuncia Juan, capítulo 14. Él, en efecto, se entregó libre y voluntariamente a la muerte, según lo anuncia Juan, capítulo 10. Y que su exaltación a la gloria del Padre será por sí misma la prueba más elocuente de la derrota definitiva de Satanás. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús,
Ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confesada alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos que tratar de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude.